Bienvenidos al programa Construyendo Futuro desde las Pedagogías Críticas, presentado por Isnelda Martínez Vega y Andrea Montaño Micolta. Hoy vamos a hablar sobre dos autores que han realizado grandes aportes frente a la pedagogía crítica, Paulo Freire y Peter Manclara. Así que empecemos. Listo, profe. ¿Vamos, amiga? Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya podemos hablar? En el campo de las pedagogías críticas, uno de los autores más influyentes es sin duda alguna Paulo Freire, quien nació en Brasil en 1921 y falleció a sus 75 años en 1977. Freire creció en un hogar en el que padeció grandes dificultades económicas a causa de la crisis financiera mundial en 1929. Dicha crisis influyó en su interés por las personas con menos privilegios y moldeó así su perspectiva educativa. Solo quien ha experimentado en carne propia la pobreza comprende la frustración, desesperación y tristeza que genera no poder brindarle pan a su hijo quien llora de hambre, no poder suplir todas las necesidades en su hogar, la impotencia que da de ver morir poco a poco a un ser querido que no puede ser llevado a los servicios de salud de calidad y lo difícil que es salir de ese círculo de pobreza en el que se encuentran inversas miles de familias en todo el mundo. Freire hace énfasis en el papel que debe tener de la educación en el logro de una justicia social, en la que haya equidad para todos. En 1946 fue designado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente con personas pobres que no sabían leer ni escribir. Freire, teniendo en cuenta que en aquel tiempo la capacidad de leer y escribir era requisito para votar en las elecciones presidenciales de Brasil, adoptó un método no convencional en el que aplicó de manera significativa sus teorías y su método de alfabetización masiva, con el que logró enseñarle a leer y escribir a 300 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar en tan solo 45 días. Esto permitió que el gobierno aprobara la creación de miles de círculos culturales en el país, una iniciativa que finalizó tras un golpe de Estado. Según Ocampo, 2008, la obra más reconocida de Freire es el innovador libro llamado Pedagogía del Oprimido, publicada en 1968, el cual ha tenido un impacto significativo en las prácticas educativas en todo el mundo. Ocampo menciona que desde la visión educativa de Paulo Freire, en América Latina, el pueblo vive oprimido por fuerzas sociales superiores, los denominados grupos opresores, que impiden su liberación. Critica la pedagogía tradicional, a la que llama educación bancaria, esa misma que aún se ofrece en los países de esta región, incluida Colombia, en la que los estudiantes son tratados meramente como receptores de conocimiento, sin participación activa ni reflexión crítica sobre el mundo en el que viven. Esta pedagogía no permite que los estudiantes desarrollen habilidades y pensamiento crítico, limitando así su capacidad para cuestionar las estructuras de opresión y contribuir al cambio social. Por esa razón, propone que, en lugar de una pedagogía destinada a privilegiados, haya una pedagogía para los oprimidos, que adopte una visión crítica del mundo en el que viven. Para Freire, el mundo de los oprimidos busca su liberación y lucha contra aquellos que poseen el poder, la riqueza y la tierra. En sus afiliaciones de cambio, se enfrentan a la oposición de los opresores. Expone como ejemplo la situación presentada cuando los oprimidos en América Latina luchan por la reforma agraria para tener acceso a la tierra y ser propietarios. Estos se encuentran con la resistencia de los opresores. Lo mismo ocurre en el ámbito educativo, ya que la educación de calidad, a la que solo tienen acceso los privilegiados, se convierte en un desafío para los oprimidos. Advierte que la liberación de los oprimidos será un proceso doloroso.
en el que una vez los oprimidos alcancen su libertad, se convertirán en hombres nuevos, y lo ideal es que logren construir una sociedad basada en la justicia social y la armonía, donde el bienestar de las personas no dependa de la denominación y explotación de unos hombres ejercen sobre otros. Para lograr esa liberación, es importante que la educación se encargue de generar conciencia en los oprimidos para su liberación. La nueva pedagogía para los oprimidos propuesta por Freire tiene un poder político, ya que a través de la conciencia social puede confrontar la dominación opresora y buscar la transformación social y política de esa realidad. En esta lucha contra la cultura de la dominación, los oprimidos señalan que a veces se recurre a la violencia, ya que el opresor en su afán de tener más y más, incluso si el costo es el sufrimiento y la miseria de otras personas, al obstaculizar la afirmación personal del oprimido, comete un acto violento, pues su deseo es mantener controlado al oprimido. A pesar de esto, para alcanzar la condición de hombre nuevo, es importante la lucha de los oprimidos por su liberación. Al confrontar la visión de Paulo Freire sobre la opresión y la necesidad de una pedagogía liberadora con la realidad de la educación en Colombia, encontramos que a pesar de los avances y los esfuerzos realizados, persisten desigualdades en el acceso de la educación y la calidad de la misma entre zonas rurales y urbanas, así como entre los estratos socioeconómicos. Muchos niños y jóvenes de comunidades marginales y en situación de pobreza no tienen las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad, lo que perpetúa su situación de opresión y limita sus posibilidades de desarrollo. Por esto, es fundamental adoptar una pedagogía liberadora que fomente la participación activa de los estudiantes, promueva la reflexión crítica sobre su entorno y les brinde herramientas para transformar su realidad, creando espacios de diálogo, de escucha y de respeto mutuo en el aula, donde se valore la diversidad de experiencias y se promueva la equidad. Solo así se podrá construir un sistema educativo inclusivo y justo, capaz de brindar educación de calidad para todos los colombianos. Otro personaje reconocido por sus grandes aportes en la pedagogía crítica es Peter McLaren, reconocido educador y autor nacido en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948. Sus obras se centran en temas relacionados con la justicia social, la teoría crítica y la educación transformadora en la que pretende capacitar a los estudiantes y educadores para difundir un verdadero cambio en la sociedad. Ha escrito numerosos libros, entre ellos Pedagogía crítica y cultura depredadora, políticas de oposición en la era posmoderna, en 1995. La vida en las escuelas, una introducción a la pedagogía crítica y los fundamentos de la educación, en 1986. Multiculturalismo, revolucionario, pedagogías de disección por el nuevo milenio, 1997 y el Che Guevara, Paulo Freire y la pedagogía de la revolución en 1998. 9. Vilera, 2002, al hablar sobre el libro Pedagogía crítica y cultura depredadora, políticas de oposición en la era postmoderna, publicada en 1995, en la que Peter McLaren narra que en los contextos de la vida contemporánea, marcada por los cambios de fin de siglo, se hacen evidentes nuevas formas de interacción entre sujetos, caracterizadas por discursos plurales, alternativos y periféricos. En la actualidad, nos enfrentamos a paradojas entre lo uno y lo múltiple, lo simple y lo complejo, lo simultáneo y lo sincrónico, el caos y lo sistemático. Las nuevas formas de convivencia social plantean nuevas interrogantes frente a la emergencia de lo posmoderno, con su multiplicidad de identidades inestables, coexistentes y ambiguas. Al igual que lo mencionado por el autor,
En la educación colombiana actual se evidencian discursos que reflejan la diversidad de perspectivas y enfoques persistentes en el ámbito educativo. Esto requiere una educación que sea capaz de responder a las necesidades y demandas de una sociedad en constante cambio, fomentando una reflexión crítica y promoviendo la diversidad y la inclusión. McLaren en el texto aborda las nuevas formas culturales y la incertidumbre del presente en la era posmoderna. Destaca la importancia de comprender críticamente los diversos pluralismos y las modalidades de subjetividades presentes en la cultura de la imagen, que se han convertido en estructuras ideológicas hegemónicas. Propone una pedagogía crítica llamada praxis utópica sociocrítica, que implica una acción crítica en la vida posmoderna, participando activamente en esferas públicas de oposición y en las instituciones de poder. Para él, la pedagogía crítica debe ser considerada como una forma política cultural de resistencia. Según Vilera, McLaren en su obra enfatiza la importancia de una teoría social posmoderna a la que llama posmodernismo de oposición, que implica una acción educativa crítica e intervencionista para transformar la sociedad. Esta acción requiere reconocer y abordar las diferencias, situándolas en contextos históricos y sociales concretos, donde se generan diversos significados y conflictos. En Colombia, un país en el que las voces de los más desfavorecidos no son escuchadas y al intentar levantar sus voces en favor de sus propios derechos, reciben respuestas que no satisfacen su necesidad o simplemente son callados a la fuerza, se hace necesaria la aplicación de esta pedagogía crítica que fomente una educación más reflexiva, participativa y transformadora, donde los educadores puedan desafiar las estructuras de poder existentes, promover la diversidad de voces y perspectivas y fomentar la conciencia crítica entre los estudiantes. De acuerdo con McLaren, una perspectiva alternativa en el ámbito de la educación y la pedagogía debe utilizar un lenguaje que promueve el discernimiento y la comprensión de la complejidad, por lo que es necesario abordar las nuevas experiencias sociales en los contextos de vida multicultural, híbrida, fragmentada, escéptica, contingente y tolerante, considerándolos como una condición propia de la época. Siendo Colombia un Estado pluriétnico y multicultural como lo señala la Constitución Política, debido a la coexistencia de diferentes formas de vida, la mezcla de tradiciones y la convivencia de múltiples identidades, es fundamental adoptar un lenguaje discutivo que fomente el discernimiento y la comprensión de la complejidad de nuestras realidades sociales. El autor advierte que los educadores deben enfrentar el presente histórico con valentía y crear un espacio narrativo donde los estudiantes puedan compartir y explicar sus propias historias, escuchar atentamente las historias de los demás y soñar con la liberación. Esto implica que se les brinde la oportunidad de imaginar un futuro mejor, superando las barreras y desafíos que enfrentan en su entorno, por lo cual es importante escuchar atentamente sus voces, reconociendo la diversidad de perspectiva y promoviendo el diálogo como herramienta poderosa para abordar desigualdades, promover la justicia social y empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambios en sus comunidades. Para finalizar, es de recordar que estos grandes autores han promovido un cambio social desde las pedagogías críticas como fuente de liberación. Esto fue todo por hoy. Hasta una próxima ocasión.